el Chocas volvió a meterse en otro lío. Y lo más curioso es que él mismo dijo hace tiempo que ya no quería volver a hablar del tema, que estaba cansado de la polémica, que no merecía la pena seguir alimentando discusiones y bla, bla, bla. Estaban 1000 años por detrás de Europa, 1000 años, y en 300 años se convirtieron en gente muy competente, aprendieron a utilizar correctamente todas sus materias primas. Y Norte un peruano tiene cara de peruano entonces. Porque cuando los ingleses se fueron a Norteamérica, hostia, todos tienen caras de ingleses, pero los peruanos tienen cara de peruano, el chileno también y el mexicano también. Pero claro, al final volvió a tocar el asunto otra vez. Todo esto explotó después de las declaraciones que hizo sobre España, la colonización y Latinoamérica. Y obviamente, Internet hizo lo suyo. ¿Cacharon lo que dijo el Chocas? ¿Vieron lo que dijo el Chocas? A ver, según tu única neurona, los nativos americanos eran solo 4 gatos nómadas correteando por ahí en la selva. Dijo que cuando los españoles llegaron, América avanzó 1500 años de desarrollo. Es posible que en pleno 2026 hayan españoles que sigan creyendo que ellos descubrieron América. ¿Para qué necesitamos historiadores cuando tenemos a gente como el Chocas diciendo lo que buenamente se le pasa por la cabeza, verdad? Historiadores, streamers, tiktokers y medio Twitter empezaron a reaccionar indignados. Sobre todo en Chile, donde el tema pegó fortísimo. Pero ojo, que hubo chilenos que también lo apoyaban al Chocas. Desde Chile bancándote, Chocas. Muchas gracias, Martín. Hay mucha gente en Chile y en general en Hispanoamérica que no os creéis la leyenda negra. Muchas gracias, hombre. Cada uno se cree la historia como quiere. Yo no he entrado en el debate. ¿Cómo que no entraste en el debate, Chocas? De hecho, hubo un comentario suyo que terminó echando todavía más gasolina al incendio. Básicamente se burlaba de un creador diciéndole que escribía en español gracias a España y que debería hablar en una lengua indígena si tanto criticaba la colonización. Es gracioso que me sueltes todos esos datos en español, colega. Deberías haberlo hecho en náhuatl. Pero claro, ni tú ni nadie en los comentarios lo entenderíais. Y claro, eso hizo que muchísima gente dijera: hermano, sí estás entrando al debate. Y bastante fuerte además. Después de toda la funa, el Chocas volvió a hablar del tema en stream intentando matizar lo que había dicho. Según él, el problema es que existe una exageración enorme alrededor de la llamada leyenda negra española. Cada uno se cree la historia como quiere. A punto de hacer un vídeo. Yo tengo varios historiadores que me han hablado, españoles y hispanos. Un par chilenos, varios mexicanos, que están muy en contra de la leyenda negra. Porque solo lo voy a tratar un minuto este tema, ¿vale? Bueno, ya sabéis que ha habido mucha gente en Hispanoamérica, sobre todo en Chile. Ha habido varios historiadores o politólogos que me han metido mierda con la leyenda negra, que defienden la leyenda negra. La leyenda negra tiene muchas cosas que son verdad y otras muchas que son mentira y que son mitos y que son eufemismos, hipérboles y mitos en general. Y son medias verdades que las convierten en mentiras. Y eso pasa mucho en la historia, porque hay obras que se magnifican. Y todo el mundo quiere tener a sus espartanos. Todo el mundo quiere la batalla de las Termópilas. Y todo el mundo cree que en su país pasó la batalla de las Termópilas. Y la realidad es que no. Eso no ha pasado. Pero todo el mundo quiere ser los atenienses, ¿no? Y todo el mundo quiere ser los espartanos, perdón. Entonces, yo entiendo que todo eso se magnifique también por parte de los españoles. Esto es una realidad. Todas las historias tienen muchas partes que son infladas, que están un poco infladas. Y esto es una realidad. Y la leyenda negra es un muy buen ejemplo. Puso ejemplos rarísimos, habló de Esparta, de mitos históricos y terminó comparando todo con alguien mintiendo sobre los caballos de su coche. Sí, literalmente. Nosotros les avanzamos en 1500 años, en 300 años les avanzamos 1500. Ellos eran tribus, joder, y la mitad eran nómadas también. Y nosotros les avanzamos 1 milenio en 300 años. Y eso pasa mucho en la historia, porque hay obras que se magnifican. Cuando una verdad se convierte en una mentira. ¿Sabes? Porque cuando tú una verdad la modificas hasta el punto en el que ya está tan hinchada que puedes considerarla una mentira. Te voy a poner un ejemplo. Si tú te compras un coche de 200 caballos, eso es una realidad. Si tú dices en Twitter o en redes sociales que tu coche tiene 250 caballos, es una mentirijilla. Es una verdad, pero bueno, es media verdad. Si tú llamas a tus amigos y les pones en el grupo de WhatsApp que tu coche tiene 500 caballos, es una mentira. Quiero decir, hay veces que la verdad, hostia, si la exageras tanto se convierte en una mentira. Pues eso es un poco lo que pasa con la leyenda negra. Y también con la leyenda de España y de la conquista. También hay cosas que están muy aumentadas y que están muy magnificadas. Es verdad, es la realidad. Cada uno que estudie la historia como quiera. Hay muchos historiadores que defienden mi prisma y hay historiadores que defienden lo contrario. Y es perfectamente lícito. Según él, cuando exageras demasiado una verdad, esa verdad termina convirtiéndose prácticamente en una mentira.
El problema es que mucha gente siente que él hace exactamente lo mismo, pero al revés. O sea, minimizar lo negativo y exagerar lo positivo de la colonización española. 1000 años por detrás de Europa, 1000 años. Y en 300 años se convirtieron en gente muy competente, aprendieron a utilizar correctamente todas sus materias primas, a tener una lengua con la que poderse comunicar, que es fundamental. Porque cuando habla de los avances que llevaron los españoles, lo hace con muchísima intensidad. Pero cuando toca mencionar abusos, esclavitud o violencia, parece pasarlo muchísimo más por encima. Bueno, pues a pasar por caja. Claro. Ya está. Y arden tus putas casas, se follan a tus mujeres y se llevan tu ganado y se lo comen. Ah, pues muy bien. Pues claro, es que así eran las invasiones. Y no fue la española. No, porque además no fue así. Ah, pues muy bien. Pues claro, es que así eran las invasiones. Y no fue la española. Y claro, ahí es donde Internet se le fue encima otra vez. Incluso otros creadores que estaban parcialmente de acuerdo con él dijeron algo bastante lógico. Que el problema principal no era solo el contenido de lo que dijo, sino las formas, el tono, la soberbia, esa sensación constante de hablar como si estuviera por encima de todos los demás. Pero el Jocas no reculó realmente. De hecho, dijo que no podía pedir perdón por explicar lo que había estudiado y lo que considera correcto históricamente. Según él, la gente malinterpretó completamente sus palabras y muchos aprovecharon la situación para atacarlo políticamente. Tú lo que no puedes hacer es contar solamente las cosas malas a la población, que es lo que hace Claudia. Tú tienes que contar lo malo y lo bueno para que una persona saque sus propias conclusiones, porque si no estás adoctrinando. Ese es el problema, porque tú solamente decir todo lo malo y no decir lo bueno, lo que hace es sesgar a la gente. Eso es la puta realidad. Y obviamente, claro que hay cosas malas, lógicamente. Es que yo creo que nadie en España reconoce que no hubiera abusos. Los ha habido en toda la historia. Los propios mexicas lo hacían. Y de hecho prohibió el esclavismo Isabel la Católica. Otra cosa es que luego lo haya. Porque hay gente mala, claro que sí. Hernán Cortés fue un gran hombre, pero también fue un hijo de puta. Cristóbal Colón fue simplemente un hijo de puta, claro que sí. Sin olvidar el pasado y saber que efectivamente pues los imperios coloniales fueron unos abusadores todos. Y luego otra cosa es que sí, pasen cosas malas. Pero nadie tiene que pedir perdón. Porque no tiene que pedir perdón Italia por lo que pasó hace, pues ¿cuántos años hace ya? 1000 y largos. No tienen que pedir perdón. No es su puta responsabilidad. Lo que hay es que entender la historia. Y cuando un tío te diga, pues ¿tú crees que España abusó del nativo americano? Te tiene que decir, sí, lo hizo. Claro que lo hizo. Como cualquier potencia, es cierto. Esclavizaron, abusaron, violaron, claro que sí. Pero espera un momento. Porque también hay algo bueno. Si te crío solo en el odio, pasa lo que pasa. Ahí es lo que hay. Pero él se calentó porque habló con mucha agresividad. Entonces parece que es un tono de soberbia absoluta y de tener la razón solo él, que es lo que le pasa a veces, ¿no? Pero lo que dijo no está muy desencaminado, gente. O sea, obviamente... Hay el error ese que os comento, es uno de ellos, pero, ¿sabes? Tienes que tener cuidado con cómo lo dices, estoy de acuerdo contigo. Es cierto que a mí me perdieron las formas cuando yo hablé de ese tema, pero no puedo pedir disculpas por decir lo que estudié, lo que leí y lo que sé, y lo que hemos estudiado aquí. Si no te gusta, lo siento mucho. Y si no te han gustado las formas, pues lo siento mucho también, pero es entretenimiento, es show y es como soy. Lo único que me entristece de todo eso, ¿sabes lo que es? Que realmente yo no pretendía atacar a los hispanoamericanos. Lo único que pretendía era atacar a los ingleses, que eran muchísimo más sanguinarios, y a los japoneses, y a los franceses, y a un montón de civilizaciones que fueron extremadamente más sanguinarias que los españoles. Yo pretendía denigrarlos a ellos, no pretendía denigrar a los hispanoamericanos. Cuando yo hablaba de las tribus, no hablaba obviamente de los aztecas, ni del Tenochtitlán, ni nada de eso. Hablaba de las tribus que estaban subdesarrolladas, que eran la inmensa mayoría de allí de Latinoamérica. Yo no hablaba de los incas. Obviamente los incas estaban avanzados, pero eso no era el 100% de Hispanoamérica en aquella época, ¿no? En cualquier caso, que bueno, luego la gente manipula las palabras para intentar hacer pretender que yo decía que todos en Hispanoamérica eran retrasados mentales. Evidentemente no, he hablado tantas veces bien de la historia hispanoamericana que sería imposible que eso saliese de mi boca, y lo sabéis los que veis mis directos, porque es un tema que he tratado mucho porque me gusta mucho y es un tema del que he leído mucho. Y acá viene una de las partes más surrealistas. Porque empezó a descalificar a varios de los historiadores que lo criticaban diciendo cosas como que todos tenían pronombres en la bio o el pelo largo. Básicamente reduciendo toda la discusión a una pelea ideológica de Internet. Y sinceramente, ahí fue cuando mucha gente dejó de tomarlo en serio. Pero es cierto que mis palabras, al decirlas con esas formas, son muy malinterpretables por la gente que no me conoce y por los cucas. Que esto es una realidad, porque todos tienen pronombres en las bios, joder. Todos los historiadores que me han criticado tienen el pelo largo y pendientes. O tienen pronombres en las bios, quiero decir. También hay un cierto sector que defiende la leyenda negra que, bueno, pues ya se sabe de qué picojean. Porque ya no parecía un debate histórico. Parecía simplemente un streamer enfadado intentando defender su ego. También hubo un momento rarísimo donde habló de Chile y recordó que había ayudado económicamente durante los incendios. Si yo os odiase de verdad a los chilenos, no os hubiese ayudado en uno de los peores de los momentos más dramáticos que tuvisteis en 2024. Y encima yo tuve que pagar 10.000 euros de impuestos más de ese regalo que os hice. Y aunque seguramente lo dijo intentando quedar bien, a mucha gente le sonó extremadamente condescendiente.
como si estuviera buscando puntos morales en mitad de la polémica. Y yo, oye, os quiero mucho a los chilenos, a mí me da igual que me estén llegando un montón de amenazas de muerte, no vais a conseguir que os odie. Siempre os he defendido y si algún día volvéis a tener algún problema de que os arda una montaña, yo estaré ahí para intentaros echar una mano, seguiré apoyando a vuestros creadores de contenido chilenos y seguiré hablando bien de vosotros, porque yo os quiero mucho y en ningún caso pretendía denigraros. Pero si vosotros os habéis sentido así, lo siento mucho, es la historia que hemos aprendido aquí y que está fundamentada en hechos reales también, y que la historia es muy interpretable, dependiendo de las obras que lees. Pero probablemente lo más interesante de todo esto es la forma en la que el Chocas habla de las críticas, porque él insiste constantemente en que no le importa la opinión de la gente, pero después se pasa horas justificándose, explicando contexto y tratando de convencer a todos de que realmente tenía razón. Pero que la gente lo entiende y al que no, pues que no entienda. Quiero decir, que me importa bien poco. Quiero decir, esto es una realidad histórica que cada uno la puede interpretar de una manera dependiendo de dónde sean, de cuáles sean tus fuentes. Que estuve a punto de hacer un vídeo porque claro, me hablaron tantos historiadores para también defenderme que dije, el problema es que no creo que pueda salir victorioso aunque tenga la razón. Incluso llegó a decir que estuvo a punto de hacer un video entero defendiendo su postura con historiadores, pero que decidió no hacerlo porque no valía la pena. Aunque sinceramente, muchos creen que simplemente sabía que el tema podía empeorar todavía más. Es como discutir con tu pareja. ¿Te interesa discutir con tu pareja? No te interesa discutir con tu pareja. Dale la razón de vez en cuando. Por no discutir, dale la razón. Quiero decir, es que no... O sea, ¿para qué vas a tener razón si no vale la pena? O sea, lo único que hago es ganarme enemigos. Porque hay gente que piensa que yo creo que los latinoamericanos o que los hispanoamericanos eran retrasados mentales. ¿De verdad has interpretado eso? Qué pobre, qué indigente mental eres si crees eso. ¿O es lo único que has visto mío hablando de Hispanoamérica? Claro, si solo es eso lo que has visto, pues puedes malinterpretar mis palabras. Pero amigo, llevo hablando bien de Hispanoamérica toda mi puta vida. Y hemos hablado del Imperio Azteca un montón de veces en mis directos. Hostia, porque eran impresionantes. Y hemos hablado del Tenochtitlan muchas veces. Hemos visto hasta vídeos aquí. Tengo reacciones en mi canal. Quiero decir... En fin, es que no me quiero embozar porque me da un poco... Me da pena, realmente, porque no era mi intención. Que he hablado tanto bien de vosotros que me dije yo, hostia, pero ¿cómo han malinterpretado tanto mi mensaje? Y luego vi el tipo de persona que me criticaba y dice, bueno, uno con el pelo largo, el otro con los pronombres, no sé qué. Bueno, son cucas, bueno, está bien. No pasa nada, cada uno que se quiera la historia que quiera. Yo os quiero mucho y no me vais a hacer odiaros. Domado, sí, yo en parte domado. Claro, pero es como lo de tu pareja. Yo domado por mi pareja, sí. Un poco también hay que estar domado, ¿no? Es que estar domado por tu pareja, hasta cierto punto, también tienes que serlo. ¿Sabes? Porque hay que saber ceder. A veces tienes la razón, pero tienes que saber ceder. Porque ya no importa la razón. Hay situaciones en la vida en las que importa mucho más tu bienestar que tener razón. Y que importa más el bien común que tener razón. Y yo, aunque sepa que tengo razón, si hago un vídeo va a tener millones de vistas y me voy a enemistar con un montón de hispanoamericanos que creen en la leyenda negra. ¿Para qué? Si yo no gano nada. ¿Qué gano yo diciendo la verdad? No gano nada. Y estuve a punto de con 3 o 4 historiadores hacer un documental. Estuve a punto, tío. Y he dicho, es que me meto en un embolado. Aunque tenga razón, ¿qué más da? Es que lo que importa no es tener razón. En esta situación no importa la razón. Es enemistarte con un pueblo al que amo y al que respeto. No tiene sentido. Solo me haría perder. Entonces prefiero no contestar. Porque solo... ya conocéis el tipo de historiadores que conozco. Y hemos hablado aquí muchas veces de ese tema. Creo que solo me da derrotas. No hay una victoria posible en esa temática. Así que, bueno, pues eso, que cada uno piense lo que le dé la puta gana. Y si queréis creeros la leyenda negra, pues sois libres de hacerlo. Cada uno interpreta la historia como le sale a los cojones. Y ahí está el verdadero problema del Chocas, que muchas veces parece incapaz de admitir que se equivocó aunque sea mínimamente. Siempre termina convirtiendo las polémicas en una batalla de ego donde él nunca pierde realmente. Solo decide no seguir discutiendo. Y eso provoca que cada nueva funa se vuelva todavía más grande que la anterior. Porque al final Internet puede perdonar muchísimas cosas, pero la arrogancia constante suele ser una de las peores. De verdad, los ingleses arrasaban y no dejaban nada, pero la mala fama se la llevaron los españoles. No se la llevaron los españoles realmente. Hay poca gente que defienda la leyenda negra, solo la gente de extrema izquierda, gente que está muy perdida. Yo realmente, la mayor parte de la gente de Hispanoamérica que he conocido no creen en la leyenda negra y respetan a España. Son conscientes de que España ha hecho muchas cosas malas, claro que las han hecho, no ha habido conquista limpia nunca. Pero si llegan a ser los ingleses los que vienen, y además los echan la culpa de ¡buah, trajiste de Europa las enfermedades! Sí, como si no fuese a pasar eso. Si no llegan a ser los españoles, hubiesen sido los ingleses por arriba. Claro, o sea, eso hubiese llegado igual. Quiero decir, joder, pues sí, claro, como llegamos nosotros primero. Hostia, pero es que qué injusto, ¿no? Hostia, esas muertes no fueron a propósito, joder. Pero bueno, en fin, que no quiero hablar de ese tema, pero que cada uno interprete la historia como quiera, pero que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Ya está, eso es un poco lo único que quería comentaros. Que me encantaría hablar largo y tendido de ese tema, pero porque es un tema que me interesa, joder, hemos hablado muchas veces de eso, joder, y es un tema del que estoy relativamente informado. Hemos visto muchos documentales y hemos visto muchas cosas, joder, acerca del tema, porque es un tema muy interesante. Y aún así, lo más loco es que después de tantas polémicas, el Chocas sigue siendo uno de los streamers más grandes de España. Sigue colaborando con Ibai, sigue apareciendo en eventos enormes y sigue teniendo una comunidad gigantesca que lo defiende pase lo que pase.
Por eso mucha gente dice que el Chocas es una especie de Dallas moderno, pero socialmente aceptado, aunque viendo el odio que recibe constantemente en redes, quizá aceptado tampoco sea exactamente la palabra correcta.